Mi nombre es Juan Manuel Romero, hago parte de la compañía Essity. Llevo alrededor de 13 años en la compañía y 20 trabajando en empaques. Me encargo de toda la parte gráfica y también de todo el sistema de organización de Web Center. Antes los procesos eran demasiado manuales, era un poco caótico porque la información podía viajar de todos lados y no sabías concretamente si era una información que estuviera correcta o ya validadas. La tendencia al error era muy alta y ya solamente lo veíamos cuando ya estaban operando sus empaques en máquina. Los impactos de no contar con un software que nos ayudara a organizar la información y sobre todo los procesos era grandísimo. La interacción de tantas personas en lo que es el proceso y de una forma que no fuera tan fluida ni organizada era un problema. Entonces eso lo que nos hacía caer muchas veces es en los reprocesos, y los reprocesos nos cuestan tiempo y también dinero. El cambio se da cuando nosotros nos atrevemos a revisar nuestro proceso y cómo fluye internamente. Empezamos a descubrir cuál era la mejor manera y cuál era la mejor ruta para lograr llevar a cabo un arte desde su concepción hasta su realización de la manera más óptima y también de la manera más segura y eficaz posible. Lo hicimos a través de la herramienta de ESCO Web Center, puesto que con todas las variables que tiene hace que precisamente esos ciclos de revisiones, que a veces son más tediosos, sean mucho más fáciles, porque ya me puedo enfocar precisamente en qué es lo que yo debo revisar, y entonces eso a la final pues también es una mejor calidad de vida, porque digamos que tengo mis procesos organizados, tengo una forma óptima de trabajar y entonces eso es pues grandioso como para el proceso. Digamos que los objetivos principales que nosotros queríamos lograr con la implementación es que pasamos de ser una empresa local a una empresa global. Empezamos a comprender cómo funciona el proceso y cómo también nosotros podíamos ayudar a otros países a implementar y organizar todo lo que es como el sistema, porque es una base tan estándar o la forma en la que fluye la información es tan básica que precisamente les ayudó a optimizar muchos de sus procesos y muchos de sus tiempos para lograr la entrega óptima de los empaques a proveedores. Uno de los principales obstáculos que nosotros tuvimos fue el tiempo, ya que necesitábamos implementar rápidamente un software que nos permitiera seguir trabajando de la manera en la que ya estábamos acostumbrados. Y también, digamos, una de las cosas que también fueron retadoras fue la barrera del idioma, ya que debíamos adaptarnos a procesos y también a la forma en la que trabajaba Global, pero digamos que en ESCO encontramos un gran soporte en el equipo al tratar de precisamente romper esta barrera y ayudarnos mucho en el proceso de implementación. Entonces para nosotros esto fue absolutamente valioso, ya que también nos dio la tranquilidad precisamente de adaptarnos rápidamente y poder también identificar cómo era la forma en la que operaba el software para luego nosotros también ser entrenador para entrenadores. Bueno, de cara al futuro, nosotros como área de empaques siempre estamos visualizando cuáles son esas nuevas oportunidades para mejorar nuestro proceso. Esta visión también se hace a través de otros software que sabemos que la compañía ESCO maneja y que hace que nuestro ecosistema de trabajos esté más integrado. Software como Studio o como Kpack, al integrarlos al ecosistema Web Center, nos va a ayudar mucho más a facilitar el trabajo, ya que todo estaría integrado desde una misma plataforma. Y a través de la IA nosotros queremos lograr que estos procesos sean más fáciles. Sabemos que los empaques manejan muchísima información y validar esta misma de manera manual se puede prestar para muchos errores. Sabemos que con ayuda de la IA podemos facilitarle incluso a procesos regulatorios, que son los que manejan más esta información, a precisamente tramitar de una manera más confiable y más óptima, y así minimizar los cuellos de botella que tenemos para estos procesos. Dentro de lo que ha sido la experiencia del trabajo en equipos de empaques, tengo una anécdota, y es que al principio, digamos, el manejo manual era tan complicado que me acuerdo que nosotros lo que hacíamos era imprimir el arte de manera grande y a ese arte le adjuntábamos una hoja donde era como una especie como de checklist. Ese arte viajaba de manera manual entre las áreas, y entonces me acuerdo que se encontraban en muchas oficinas un montón de artes y trabajo acumulado porque no podían hacer la firma, literal era una firma. Entonces lo bonito de la anécdota es que precisamente encuentro que con Web Center ESCO es básicamente el mismo proceso, pero de manera digital, y obviamente pues fluye más. Quitamos todas esas cargas de lo que es lo anterior, o sea, lo arcaico o lo manual, por decirlo así, y ya lo adaptamos a una forma de un flujo
digital y mucho más rápido y mucho más confiable. Ahí tenemos las mismas firmas, pasa del proceso a otro proceso, pero eso es lo bonito, ver cómo a través del tiempo cambian las diferentes formas de trabajo y también cómo optimizamos muchas veces más el proceso para una mejora continua.